Y continuamos con el desarrollo de la información. Este martes conocimos que el Gobierno Nacional decidió extender las limitaciones a las exportaciones de carne, una medida que va a regir por lo menos hasta el mes de octubre y que va a mantener el límite del 50% de los cupos. Bueno, lo cierto es que en este contexto la mesa de enlace se reunió en Santa Fe para analizar medidas y un programa justamente de acción. Bueno, para conocer el posicionamiento acerca de esta prórroga, pero también las posibles medidas, nos ponemos en contacto con SICRA, que es la cámara que nuclea a los industriales de la carne. Le damos la bienvenida a su presidente, Miguel Schiariti. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá. Muchísimas gracias por el contacto, por la predisposición. Una jornada, bueno, marcada por este dato, por lo menos para el sector productivo. El gobierno finalmente decidió prorrogar esta medida que limita las exportaciones de carne. Bueno, en primera instancia consultarle cómo recibieron la medida y si se lo esperaban. Sí, la verdad, estábamos convencidos que iban a hacer esto. Uno tiene años en esto y ha tenido un gobierno del mismo signo ideológico que y cuando Néstor Kirchner cerró las exportaciones en el 2006, lo hizo por 3 meses y recién se abrieron las exportaciones sin dificultades y sin controles, sin regulación, cuando Cristina dejó el mandato en el 2015. Es decir, sabemos que estas medidas son muy dañinas para el sector de la producción. En ese momento perdimos 12 millones de cabezas de ganado, el 20% del stock ganadero. Se cerraron 150 fábricas, de las cuales solo pudieron reabrir 70. Se perdieron 20.000 puestos de trabajo y millones de dólares en exportaciones. Terminamos exportando en el 2015 solo 180.000 toneladas, que alcanzaban a reunir alrededor de 400 millones de dólares, cuando, una vez liberadas las exportaciones, la Argentina llegó a exportar 900.000 toneladas y aportar al país 3.000 millones de dólares. Estas medidas van en sentido contrario a lo que es la producción y a lo que la Argentina necesita, que es ingreso de divisas, generar trabajo y no destruirlo como está haciendo este gobierno en este momento. Decíamos recién que a partir de este anuncio, bueno, se reunieron en Santa Fe para analizar medidas y una de las posibilidades es el cese de la comercialización. ¿Cómo piensan avanzar si es que, bueno, han resuelto alguna acción ante esta prórroga? En realidad esta es una decisión de la mesa de enlace. Sí. Que sin ninguna duda, si la mesa de enlace decide tomar acciones en concreto, creo que el cese de comercialización de carnes nada más no es suficiente. Creo que lo que sería correcto es que, así como el sector ganadero acompañó al sector de los cereales en la 125, hoy deberían los productores de cereales también hacer un cese de actividades. Y realmente deberíamos hacer un cese de actividades completas. Ni comprar, ni vender, ni pagar, ni cobrar durante ese cese de actividades. Es decir, creo que el gobierno necesita que le pongamos un límite. El gobierno quiere disciplinar a las clases productoras y está buscando el hecho de que haya renovado por 60 días nada más este decreto. Lo que está mostrando es que la intención del gobierno es mantener en la agenda periodística el cese de comercialización, la pelea con el sector de la producción ganadera. Daría la sensación como que es útil, les sirve electoralmente decir que están luchando contra la oligarquía ganadera, cosa que ya no existe más en la Argentina. El 70% de los productores ganaderos son minifundistas, pequeños productores. El 70%, estoy hablando de los 220.000 productores ganaderos. Realmente están usando esto como un hecho político para intentar mostrarle a
sus votantes que están haciendo algo para que el precio de la carne no aumente, y esto es el cierre de las exportaciones. Cuando en realidad lo que ocurre es que la carne ha dejado de aumentar y se vende menos, nada más que porque el poder adquisitivo del salario es cada vez menor y la gente no tiene plata para comprar. Si efectivamente, como dicen los, ¿cómo se llama? Los funcionarios van a ponerle plata en el bolsillo a la gente, la carne va a volver a aumentar y de manera muy significativa, porque no aumenta más, porque el consumo está deprimido y la oferta es escasa. Bueno, quería consultarle qué pasaba con el mercado interno, si es que tiene el porcentaje de, bueno, de la caída de la venta y del precio también, porque en su momento cuando se anunció esta medida, bueno, se dijo que era para combatir la subfacturación, esto era las ventas, las exportaciones en negro, pero también, o básicamente, para tratar de controlar el precio en el mercado interno. ¿Qué pasó? Algo anticipó recién con la caída de las ventas, pero ¿qué pasó con las pizarras y qué pasó con la oferta en las carnicerías de la Argentina? Es cierto que el mes pasado, cuando digo el mes pasado, digo en julio, la carne en el mercado de Liniers, el ganado en el mercado de Liniers cayó en promedio el 4%, pero en las carnicerías solo cayó el 0,9%. Esto estaba mostrando que el distribuidor minorista, el carnicero, no ha podido trasladar la baja de la media res al precio al público, porque como vende menos y el aumento de costos es tan importante en el sector de comercialización, no ha podido más que bajar el 1%. Esto genera una caída en el consumo muy fuerte. Si tomamos julio de este año contra julio del año pasado, el consumo cayó el 14%, un número muy importante. Insisto, el precio de la carne se mantiene estable porque el poder adquisitivo del salario es muy bajo. Donde aumente el poder adquisitivo de la gente, si es cierto que con créditos, ¿cómo se llama?, con 6 meses de gracia y sin intereses para los monotributistas, con aumentos de los planes sociales, aumentos en las jubilaciones, si aumenta el poder adquisitivo de la gente, como no hay oferta suficiente, seguramente el precio va a subir de manera significativa. Y vamos a terminar de desmitificar que la caída o el no aumento en el precio de la carne tiene que ver con el cierre de las exportaciones. No es así, es nada más que porque el poder adquisitivo es muy bajo y entonces se vende menos carne, pero no hay oferta. Recordemos que en los últimos 2 años perdimos 1.500.000 cabezas y que este año hay 650.000 terneros menos. Por lo tanto, la oferta de animales para consumo interno va y va a seguir reducida. Miguel, entonces ustedes sostienen que el precio de la carne en Argentina tiene que ver con la ley de mercado de oferta y demanda. Si hay posibilidad de producir mucha ganadería, los precios van a tender a bajar solos. Si hay poca producción, van a seguir aumentando los precios en las carnicerías. Sí, sin ninguna duda. Y por otro lado, ¿cómo vamos a estimular la producción si le decimos a los productores, producí más y después no tenés a quién venderle? El aumento de la producción va en contra del propio productor, que va a vender más barato. Entonces, ¿qué está haciendo el productor? Está dejando de producir. Se cumple el efecto inverso a lo que se supone que están queriendo hacer. Van a hacer lo mismo que hicimos en el 2006-2011. Vamos a destruir otra vez una cantidad muy importante de cabezas de ganado, que en aquel momento perdimos 12 millones de cabezas, de las cuales recuperamos 5,5 millones. No pudimos recuperar ni siquiera el stock que teníamos en el año 2006, que era de 60 millones de cabezas. Hoy tenemos 53 millones de cabezas y hace 2 años teníamos 55 millones de cabezas. Todos los anuncios que hacen los funcionarios, por ejemplo, la secretaria de Comercio, que dicen, si no baja la carne, vamos a cerrar las exportaciones, lo que hacen es
estimular al productor a que deje de producir. Y tienen que tener en cuenta que desde que un productor decide quedarse o no con una ternera, hasta que esa ternera nos da un producto para poder llevar a un supermercado, pasan como mínimo 3 años y medio. Miguel, ¿cuándo terminan de definir el posicionamiento respecto de esta medida del gobierno? En realidad, esa pregunta hay que trasladársela a la mesa de enlace. Nosotros, claro, ellos son los que van a tomar la decisión. La industria frigorífica va a acompañar la decisión sin ninguna duda. Y bueno, me parece que esta medida puede convertirse lentamente en una 125 nuevamente, y otra vez el gobierno será derrotado por la supuesta oligarquía ganadera o oligarquía agropecuaria. Miguel Schiaretti, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. No, para mí es un gusto, buenas tardes.